El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, llevó a María a su casa. Palabra del Señor. En este cuarto domingo del tiempo del Adviento, último domingo del tiempo de Adviento, se nos presenta una profecía de Isaías que tiene su cumplimiento explícitamente, según lo dice San Mateo, en el acontecimiento de la Encarnación, la Anunciación, que en el Evangelio de San Lucas está narrado lo que el ángel le dice a María Santísima, y acá en el Evangelio de San Mateo está narrado lo que el ángel le revela a San José acerca de ese misterio de la encarnación del Verbo, el momento en el cual Dios asume nuestra naturaleza humana. Y San Mateo relaciona explícitamente este acontecimiento con lo anunciado por el profeta Isaías. En la primera lectura lo escuchábamos. Dice: la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Exactamente lo mismo que San Mateo cita aquí en el Evangelio. Dice: se cumplió lo anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es interesante, en primer término, entender el misterio de este signo en la medida en que nosotros podemos, porque se trata de una virgen que va a concebir y va a dar a luz sin dejar de ser virgen. Un misterio profundo del amor de Dios, esa virginidad perpetua de María Santísima por aquel que va a nacer. Pero además por la situación, y esto también es interesante tenerlo en cuenta, por la situación en la cual el profeta pronuncia esas palabras, que justifica de alguna manera, no solo por el hecho mismo, sino por la misión que Jesucristo va a tener, esta cita del profeta en el Evangelio de San Mateo. En la primera lectura que escuchábamos recién, el profeta Isaías, en tiempos del rey Ahaz, muchos siglos antes de Cristo, 8 siglos antes de Cristo, el reino de Judá, un reino muy pequeño, estaba asediado, acechado por grandes imperios, el imperio asirio en ese tiempo, que quería conquistar toda esa región también, por los hermanos, por los propios hermanos, las tribus del norte de Israel, y también por Siria, que se habían de alguna manera confabulado Israel y Siria para defenderse de ese gran imperio que eran los asirios. Esto nos puede parecer una cuestión puramente histórica, pero tiene una resonancia espiritual profundísima, hasta el punto que Isaías sitúa la profecía o una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento en ese contexto. Y entonces el pequeño reino de Judá se sabe indefenso frente a las agresiones de los propios hermanos y frente, por supuesto, a un imperio tan poderoso como los asirios. Y ahí aparece la figura del rey Ahaz,
que busca la manera de resolver esa situación, pero la manera que busca es puramente humana, ver con quién establecer una alianza. Piensa en Egipto concretamente, la única potencia que en ese momento podía ofrecer cierta resistencia al avance de los asirios. Isaías, el profeta, le recomienda una total neutralidad, le recomienda confiar solamente en Dios, porque hay un designio especial sobre Judá, que Dios va a proteger. En cambio, Ahaz va a desoír también la palabra del profeta y va a terminar pactando un vasallaje con Asiria para evitar la destrucción, pero en la práctica perdiendo toda soberanía, toda autonomía. Y va a ser fuente de grandes problemas también eso después. Y entonces, frente a esta situación, frente a esta incógnita, frente a estas disyuntivas a las cuales se enfrenta el rey Ahaz, donde humanamente parece no haber salida, Isaías le dice que pida un signo. Él no quiere hacerlo, se resiste a obedecer al profeta, no quiere escuchar la voz de Dios, significa eso. E Isaías insiste, bueno, aunque no pidas ese signo, igual lo daré. Y el signo que da es muy sorprendente, porque frente a una situación así, podríamos esperar que Isaías proclamara la llegada de un gran ejército o una intervención espectacular de Dios que destruyera a los enemigos, cosas que habían sucedido e iban a suceder también. Y sin embargo da el signo más inaudito de todos, frente a esos poderes tan grandes de este mundo que amenazaban al reino de Judá. Isaías da este signo que es el que acabamos de escuchar. Una virgen está embarazada y dará a luz un hijo que será llamado Emmanuel. Parece, si nos ponemos en esa situación, no resolver ningún problema. ¿Qué puede una mujer embarazada y un niño pequeño frente a semejantes poderes de este mundo? Pero claro, la respuesta está en el mismo nombre. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que en el Nuevo Testamento vuelve a repetir ese Dios con nosotros, y el nombre de Jesús, Dios salva. Dios está con nosotros para salvarnos, es decir, ese niño no es cualquier niño, es el mismo Dios, frente al cual los poderes del mundo, naturales y sobrenaturales, nada pueden. El Dios todopoderoso que se hace niño, que es el gran misterio que vamos a celebrar en la Navidad. Ese es el niño que va a nacer y que va a vencer no los poderes de este mundo, todavía, al fin de los tiempos sí lo hará, sino que va a vencer un poder más tremendo todavía, que es el poder del pecado. Va a redimir la humanidad del poder del pecado. Ese niño pequeño y esa mujer embarazada, María Santísima. Un signo que ante los oídos de Ahaz parece no significar mucho, parece ser muy precario, muy frágil, insignificante, y sin embargo ese niño es el que va a salvar el mundo, ese niño es el que va a destruir definitivamente poderes que ninguna fuerza humana puede destruir, que es el poder del pecado. Por eso el pecado es tan importante en la revelación bíblica, en la palabra de Dios, porque precisamente contra el pecado es que Jesucristo viene al mundo, viene para eso, para destruir ese poder. Cuando escuchamos en las lecturas del tiempo de Navidad la persecución de Herodes, por ejemplo, Herodes tenía miedo de que ese niño recién nacido le iba a quitar su reino. No vino a quitarle ese reino iba a caer solo. Vino a quitar el reino de otro príncipe, como Jesucristo lo va a llamar también, el príncipe de este mundo, el reino del demonio, el reino del pecado, el reino de las consecuencias del pecado. Por eso San Mateo sitúa esta profecía máxima del Antiguo Testamento precisamente en ese momento, como diciéndonos, esto que ha anunciado Isaías es lo que aquí se cumple con el nacimiento de Jesucristo, que va a ser el Salvador de su pueblo, que va a ser el Salvador de la humanidad. Y es un gran signo de confianza para reflexionarlo, para pensarlo en nuestra propia vida.
Nuestro corazón es ese campo de batalla, así como en la antigüedad estaba el pequeño reino de Judá, por ejemplo, y los grandes imperios que lo rodeaban. Eso es un reflejo de lo que sucede en el corazón del hombre, en el corazón de cada uno de nosotros. También nuestro corazón, humanamente débil, humanamente indefenso, asediado por las fuerzas del pecado, no puede defenderse por sí mismo. Necesita que Dios esté presente. Y por eso cuando recordamos en la Navidad todos los años que Jesucristo tiene que nacer en nuestro corazón, no es una frase para decirla y nada más, sino una profunda realidad. Es ese niño el único que puede defender nuestras almas de ese poder tan tremendo del pecado. Pidámosle en este último domingo del tiempo de Adviento al Señor que su presencia continúe siempre vigente en lo profundo de nuestras almas, defendiéndonos contra el pecado, fortaleciendo nuestra esperanza, fortaleciendo nuestra fe, nuestro amor a Dios, para que no solamente podamos celebrar dentro de muy poco el nacimiento del Salvador, sino que un día, cuando el Señor nos llame, podamos contemplarlo glorioso en la patria del cielo. Pidamos humildemente al Señor, por intercesión de María Santísima, que nos conceda esa gracia. Que así sea.